Hey, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a su canal Cybershop. En esta oportunidad me han enviado los KZ-AS06, que es la primera apuesta de la marca KZ con una configuración de 3 drivers 100% Balance Armature. ¿Quieres conocer mi experiencia? No te muevas, intro y vamos con el video. Por lo general, cuando queremos adquirir un producto, nos fijamos sobre todo en la estética, que visualmente sea atractivo, y seguramente la marca KZ lo sabe, ya que con estos KZ-AS06 vemos que son bastante bonitos. Eso sí, comparándolo un poco con mis auriculares del día a día, que son los AS10, vemos que es prácticamente la misma carcasa, mismo tamaño, mismo espesor, prácticamente igual. Los verdaderos cambios vienen en que estos tienen una tapa transparente y la placa que podemos ver es totalmente diferente a la que vemos en los AS10. Se puede observar que en la placa que nos deja ver tenemos el número 6, ya que la marca pone este número por el número de drivers que tenemos en estos auriculares, pero no quiere decir que tengamos 6 drivers por cada auricular, sino que simplemente coloca el número de la suma de ambos auriculares. Como la mayoría de ustedes saben, los auriculares que utilizo en mi día a día son los KZ-AS10 y pues me atrevo a compararlos porque es que físicamente son prácticamente lo mismo, excepto pues por el color, que obviamente los AS06 creo que son mucho más bonitos, pero también para hacer una comparativa en cuanto a la comodidad y ergonomía. Entonces he realizado pruebas de escuchar música de más de 2 horas de forma continua para ver si tienden a molestar o a cansar los oídos, y debo decir que ergonómicamente están súper bien. Es prácticamente lo mismo que tenemos en los AS10. He analizado los AS06 de color verde cian, pero también deben saber que lo tenemos en color plata, que es bastante bonito. Eso sí, no lo he visto personalmente, sin embargo este color cian me ha gustado muchísimo. Obviamente también incluye el cable, que es prácticamente el mismo de otras referencias de última generación, como sería el caso de los AS10, los ZS10, que es este típico cable trenzado color cobre, libre de oxígeno, que tan buenas sensaciones me ha dejado en el uso diario. Y que sepan que también tenemos la configuración con micrófono o sin micrófono. Además de esto, también tenemos la típica conexión VPN a la que nos tiene acostumbrados la marca KZ en la mayoría de sus referencias. Esto nos da una clara ventaja, y es que tenemos la posibilidad de comprar un módulo Bluetooth si no queremos utilizarlo vía cable. Obviamente esto ya va a gusto de cada quien. Soy de las personas que cuando ve algunas características no se deja fiar de este tipo de números o datos técnicos, ya que sinceramente para mí es más importante lo que realmente ofrece el producto. Pero si tú eres de los que te interesa este tipo de datos técnicos, especificaciones, debes saber que estos KZ-AS06 tienen una sensibilidad de 105 decibeles, una impedancia de 15 ohmios, lo cual está bastante bien, y una respuesta de frecuencia de 20 a 40.000 Hz, lo que en teoría estamos prácticamente dentro del estándar de la mayoría de auriculares de este tipo. Me suelen preguntar bastante, sobre todo cuando pruebo este tipo de auriculares, qué tal es la reducción de ruido o el aislamiento del ruido exterior. Y voy a decir que la reducción de ruido en estos auriculares es bastante buena, pero sin llegar a cuotas extraordinarias, ya que según el fabricante afirma que tenemos menos 26 decibeles de reducción, y he probado otros que con la misma cantidad ofrece un aislamiento un poco mayor. Sin embargo, algo que sí me ha llamado la atención es que la persona que se encuentra al lado tuyo al momento que tú estés escuchando música no va a percibir ningún tipo de sonido. Entonces es algo muy importante que estos auriculares no tengan fuga de sonido para no molestar a las personas, y sobre todo cuando estás en un sitio público. Entonces en este aspecto me parece súper bien que puedes llegar a niveles de volumen relativamente altos sin llegar a generar molestias alrededor. Para entrar un poco en contexto y saber qué es lo que nos puede llegar a ofrecer estos KZ-AS06, hablemos un poco de sus drivers, que como dije al comienzo del video, tenemos una configuración de 3, uno para frecuencias altas, que es el 31005, otro para frecuencias medias, que es el 29689, y por supuesto el de las frecuencias graves, que es el 22955. Investigando un poco acerca de estos drivers, me di cuenta que son los mismos que utiliza su hermano mayor, los KZ-AS10, por consiguiente la calidad debería ser buena. Pero algo muy curioso que me di cuenta es que el driver 31005, que es el que utiliza los AS06 para las frecuencias altas, es exactamente el mismo que utiliza los AS10 para las frecuencias medias altas. Entonces, ya sabiendo esto, pasemos a la parte más importante, que es hablar del sonido.
Aquí nuevamente aclaro, como en todos mis videos de auriculares, que no soy ningún experto y tampoco voy a hablar muy técnicamente, ni muchísimo menos. Así que si tú eres un audiófilo experto, seguramente no tienes que estar viendo este video. Entonces, ya aclarado esto, pasemos a lo que en verdad nos interesa. ¿Cómo suelo hacer las pruebas? Habitualmente utilizo mi mismo reproductor de sonido, que es el Poweramp. Hago las pruebas en mi teléfono de todos los días, y música con géneros musicales variados, como por ejemplo ranchera, vallenato, merengue, hip hop, rap, reggaetón, bueno, prácticamente todos los géneros musicales, para tener una perspectiva mucho más amplia y dar una opinión muchísimo más objetiva. Y también que suelo utilizar las mismas canciones porque son las que habitualmente utilizo con los Caseta AS10, que como ya saben es la gama alta de Caseta, y de esta manera puedo sacar diferentes conclusiones. Pero para empezar a hablar del audio, quiero empezar por algo que siempre me preguntan en todas las reviews de auriculares, y es el apartado de los bajos o los graves. Aquí la marca hace mucho énfasis en que han mejorado muchísimo y han afinado mucho más este driver para ser un poco más fiel a la realidad y tener una mayor reproducción de graves sin perder detalle. Obviamente lo he comparado con mis AS10, ya que recuerden que tiene el mismo driver para las frecuencias graves, y aquí debo admitir que sí he notado una mejoría. Eso sí, no es nada del otro mundo ni que un super bajo así, pero en realidad sí que han mejorado, y es que cada vez que salen nuevas referencias vemos que afinan mucho más esta tecnología de Balance Armature. Aunque la marca nos asegura que ya estamos al nivel de un driver dinámico, en las pruebas y en mi experiencia debo decir que aún les falta un poco. Entonces, si eres una persona que te gusta mucho los graves, seguramente vas a disfrutar con estos auriculares. Quizá donde puede haber una diferencia notoria en cuanto a los AS10 y los AS06, y donde vemos que efectivamente no estamos ante una referencia gama alta, es cuando escuchamos canciones con voces bastante graves, y en algunas ocasiones estas voces suelen escucharse un poco aisladas de la pista principal. Entonces es algo a tener en cuenta. Sin embargo, cuando ponemos voces un poco más altas o femeninas, la reproducción creo que la hace realmente bien, es bastante correcta, sobre todo por el rango de frecuencias que alcanza a reproducir entre el driver 31005 y el driver 26689. Algo que también noté en mi experiencia de uso en estos días, y es que con las frecuencias altas en algunas ocasiones puede llegar a ser molesto si ya tenemos un volumen determinado en más del 60-70% y de acuerdo a la canción que estemos escuchando, ya que si tenemos frecuencias altas muy altas pueden llegar a molestar. Y por el contrario, en otras ocasiones algunos soniditos que con otros auriculares sí podemos escuchar, como los AS10, en estos son prácticamente imperceptibles. Y es que, si no estoy mal, son los auriculares más económicos con una configuración de 3 drivers y 100% Balance Armature, ya que estos drivers suelen ser mucho más detallados y reproducir mejor cada frecuencia, y realmente es un precio bastante bajo. Ya para terminar un poco el tema del sonido, debo decir que son unos auriculares muy equilibrados. Sinceramente, mi expectativa con estos no era tan alta y realmente me sorprendieron muchísimo, sobre todo porque la marca aquí ha afinado bastante el driver para los graves, y es que vemos una mejoría notable. Incluso creo que tienen mejor bajo que los AS10. Eso sí, tampoco es que sea una diferencia brutal como mencioné anteriormente, y como todo en el mundo, no son unos auriculares perfectos, ni el mejor sonido, ni el que mejor va a reproducir las frecuencias, pero creo que con un buen ecualizador vamos a tener una experiencia muchísimo mejor. Y es que en efecto así lo he hecho con mi reproductor Poweramp, y realmente algunas frecuencias que poco se notaban han llegado a tener un poco más de presencia. En el apartado de las voces que sonaban un poco aisladas también ha mejorado muchísimo. Es importante que sepan que esta es mi opinión, no es la verdad absoluta ni muchísimo menos, ya que el tema del sonido es algo muy subjetivo y muy difícil de enseñar a una cámara. Pero en conclusión, con estos auriculares, en mi opinión, realmente valen la pena, sobre todo porque son muy bonitos, muy ligeros, son bastante cómodos, y que en calidad de audio, que finalmente es lo que nos interesa en unos auriculares, se defiende muy bien. Y si quieres adquirir estos bonitos Caseta S06, en la descripción te dejo el enlace de compra y lo puedes adquirir alrededor de los $40 con micrófono, pero si tú quieres un descuento, antes de pagar le envías un mensaje al vendedor escribiendo Cybershop Colombia y te van a hacer un muy buen descuento. Y bueno, hasta aquí la review de estos Caseta S06. Si te ha gustado el video, no olvides seguirme en Facebook como John Cybershop. Déjame tu super like, suscríbete y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!